Amén, gloria a Dios, bendito tu nombre para siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Bendito tu nombre para siempre. Amén. Muy buenas noches una vez más, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande poder volver con ustedes a este tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar, gloria a Dios, meditando en la palabra del Señor. Gloria a tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Y hoy vamos a continuar en empezamos el día de ayer, una meditación que lleva como título Preparándonos para PESA. Estamos en PESA 2020. Vamos a hablar acerca de lo que los 4 días anteriores del día de la Pascua. ¿Por qué vamos a hablar de los 4 días anteriores del día de la Pascua? ¿Y por qué hablamos de preparándonos para PESA? Hablamos de los 4 días anteriores del día de la Pascua porque el Señor dejó establecido que el día 10 del mes de Abib, o mes de Nisan, que sería el primer mes del año en el pueblo de Israel, el día 10, todos los descendientes de Israel tenían que tomar un cordero de 1 año macho sin defecto y tomarlo y guardarlo, apartarlo del día 10 hasta el día 14. Y ayer hablábamos que esto de apartar el cordero el día 10 hasta el día 14 era con el fin de apartar este cordero, era con examinarlo minuciosamente durante esos 4 días para que este cordero pudiéramos ver que no tenía defecto alguno. Este cordero de la Pascua, quiero recordar un poquito, fue aquel que el Señor le ordenó al pueblo de Israel sacrificar el día que ellos iban a salir de la tierra de Egipto, de tierra de Misraim. El Señor les iba a dar libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El pueblo de Israel llevaba 400 años en esclavitud en Misraim, en Egipto, y el Señor escuchó su clamor. El Señor le había dicho a Abraham: ten por cierto que tu descendencia estará 400 años como esclavos en Egipto. Esa profecía se cumplió, 400 años de esclavitud. El Señor viene a traer libertad al pueblo de Israel. Y quiero decirte una cosa, que todo esto que aconteció allí en Egipto, todo lo que está escrito, la palabra del Señor nos dice allí en 1 Corintios, si no estoy mal, dice que todas estas cosas nos acontecieron y están escritas para nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. Entonces aquí nos está diciendo que todas esas cosas nos acontecieron como ejemplo, y están escritas para nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. Gloria a Dios. Ahora nosotros tenemos que mirar la escritura aquí en lo que sucede con el pueblo de Israel desde el momento en que está en Egipto, en esclavitud, hasta su salida, hasta el paso por el desierto, hasta la llegada a la tierra prometida, es simplemente una sombra de lo que habría de venir. De tal manera que cuando el Señor ordena sacrificar el cordero de la Pascua, ese cordero estaba tipificando a nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Saludamos a nuestro hermano Juan Antonio una vez más, a nuestra hermana Jenny, a nuestra hermana Cristina, bienvenidos, y continuamos, como dice mi hermano. Entonces, vamos a analizar hoy, el día de ayer vimos el día primero. Es interesante que el primer día, acuérdate que en la Biblia, en la palabra de Dios, gloria a Dios,
el día comienza no como nosotros en Occidente lo vemos, sino que comienza en el atardecer del día anterior. Y ayer hablábamos de cómo nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, había entrado a Jerusalén, su entrada triunfal a Jerusalén, cuando allí le están diciendo al Señor, lo saludan con aquella palabra: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Recuerda que esa palabra Hosana significa sálvanos ahora, sálvanos ahora. Y el Señor, aquí es donde nosotros encontramos entonces que el Señor entra, gloria a Dios, a Jerusalén. Vienen los dice: he aquí tu rey viene, tu Melech, tu rey viene. Que nuestro Señor Jesucristo viene como príncipe de paz. Él viene a traer paz y Él viene a cumplir lo que se había escrito Él. Entonces vemos cómo tu rey viene, luego bendito el que viene, Baruch Haba, que significa bendito el que viene, luego el lamento de nuestro Señor Jesucristo sobre Jerusalén. Tomamos toda esta enseñanza como lo que también como afecta nuestra vida espiritual. Y por último, la purificación del Beis Hamikdash. Parece ser que ahí fue que el Señor entró a finales del Shabbat, finales del día de reposo, o sea, a principios del primer día de la semana, y después Él regresó. Después de la purificación del Beis Hamikdash, Él regresa a gloria a Dios, regresa a Betania, a la casa de sus amigos de Lázaro, María y Marta, y allí se queda. Hoy vamos a ver lo que va a suceder en el segundo día, el día 2, que sería el día lunes. Quiere decir, el Señor entró el primer día de la semana, finalizando el día de reposo. Él entra el primer día de la semana, no precisamente como nos lo muestra la Iglesia Católica Romana. Recuérdanos claramente que nosotros, como discípulos de Cristo, o Talmidim de Hamashiach, no celebramos Semana Santa. Yo personalmente no celebro la Semana Santa por ser una fiesta pagana constituida por Constantino en el Concilio de Nicea cuando se creó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nosotros lo que hacemos, o yo personalmente recuerdo la fiesta de la Pascua, y esto es lo que estamos mirando. Vamos a salir un poquito de ese oscurantismo en el que nos han tenido durante tanto tiempo, un oscurantismo donde nosotros año tras año, siendo ya cristianos, no hablo de mesiánicos, cristianos, llamándonos cristianos, año tras año hemos venido celebrando esta fiesta de la Semana Santa, recordando que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado el viernes y resucitó el domingo. Y cuando hacemos cuentas encontramos que algo está fallando. Por esa razón, nosotros como discípulos de Cristo necesitamos conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijimos que vamos a hablar a grandes rasgos. Entonces el día segundo, que sería el segundo día, el día lunes, hoy, que es lunes, ya se acabó, ya empezó el martes, pero digamos es hoy lunes. Vamos a mirar lo que sucedió el lunes. Los que le encontramos, número 1, la autoridad de Yahshua. Lo que el Señor muestra su autoridad. Vamos a hablar sobre lo que el Señor vivió ese día lunes. Fue sobre los labradores malvados. Cuando el Señor da gloria a Dios, la parábola de los labradores malvados, el tributo, la resurrección, el gran mandamiento de quien es hijo Hamashiach, guardado de los sofrín, de los escribas, la ofrenda de la viuda, la profecía de Hamashiach y el complot contra Hamashiach, contra nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo hablo de Hamashiach, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo.
yo utilizo ciertos términos hebreos para las personas que nos han seguido continuamente. Utilizo ciertos términos hebreos no porque quiera judaizar la palabra de Dios, de ninguna manera. Para nosotros es válido el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es válido como el nombre de Yahshua HaMashiach. Es tan válido el uno como el otro porque es Él mismo. Si tú lo conoces por Jesús de Nazaret o nuestro Señor Jesucristo, está bien, es correcto. Aquí no vamos a pelear por nombres. Si hay alguna persona, un mesiánico, que está por allí confundido porque dice que no es Jesucristo sino Yahshua HaMashiach, si tú lo conoces como Yahshua HaMashiach, está bien, es correcto. Aquí este no es el problema. Nosotros no vamos a pelear por nombres. Eso es algo que es secundario. Cuando quieras hablar del nombre que es sobre todo nombre, me lo haces saber y yo te digo cuál es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar lo que dice rápidamente Mateo 11, 27 al 33. Marcos 11, 27 al 33, que es, encontramos lo que dice lo siguiente. Volvieron entonces a Jerusalén, andando por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y lo preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Encontramos entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que le estaban preguntando a estos ancianos y principales sacerdotes y escribas? ¿Qué era lo que le estaban preguntando a HaMashiach? ¿Qué es lo que le preguntaban al Señor Jesucristo? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Viene el Señor Jesucristo, llega a Jerusalén, entra el segundo día a Jerusalén y le preguntan con qué autoridad hace estas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas estaban hablando los fariseos, los ancianos, los sacerdotes? ¿De qué cosas? Estaban hablando porque el día anterior el Señor Jesús, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, llegó al templo y echó afuera los cambistas y a los que vendían palomas, los echó fuera diciendo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y no permitía que nadie pasara absolutamente por el lado del templo llevando utensilio alguno. De tal manera que estos le preguntan. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que la casa de Dios, hoy por hoy, la casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios no es una bodega. La casa de Dios no es lo que nosotros llamamos un templo. La casa de Dios somos nosotros que conformamos el templo o Beis Hamikdash, la casa de Dios. Somos nosotros que hemos sido construidos con piedras vivas. Nosotros construimos el templo, somos piedras vivas que el Señor levantó del nuevo templo del Brit Beis Hamikdash, la nueva casa de Dios. Somos nosotros y nosotros tenemos que hacer de nuestra vida una casa de oración y no una cueva de ladrones. Ahora, aquí esto es lo que había sucedido. Ahora vienen estos y le preguntan: ¿con qué autoridad? El Señor recuerda bien, claramente, recuerda esto, que no lo podemos olvidar. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él te podía haberle dicho con qué autoridad. Él podía decirle: yo lo hago porque soy el Hijo de Dios y tengo toda autoridad. O yo lo hago porque soy Yahweh, yo soy Yahweh y tengo toda autoridad. Él no necesitaba decirlo. Eso es lo que estaban haciendo. Acuérdate que el Cordero
El cordero se apartaba el día 10 hasta el 14 para examinarlo. Aquí el Señor Jesucristo estaba siendo examinado. Le estaban tirando la cáscara para ver dónde se resbalaba, en dónde le encontraban un defecto para poderlo acusar. Y el Señor le dice, yo no les voy a decir con qué autoridad. Dígame, ¿el bautismo de Johanán, el de Tevilá, era del cielo o de los hombres? El bautismo de Juan. Y ellos dicen, si decimos del cielo, dice, ¿por qué no le creísteis? O si le decimos de los hombres, temían al pueblo porque tenían a Juan por un verdadero profeta, porque Juan era un verdadero profeta. Juan fue un verdadero profeta, el mayor profeta en el reino de los cielos. Aquí, enviado por Dios en el Antiguo Testamento. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora bien, el Señor los prueba con esa palabra, les dice, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad es. El Señor tiene toda autoridad. Mucha gente puede cuestionar, judíos, musulmanes, los mismos llamados cristianos pueden cuestionar la autoridad de Cristo, pero por más de que yo cuestione la autoridad del Señor, yo sé que Él tiene toda la autoridad porque Él mismo lo dice una vez que se hubo levantado entre los muertos. Dice, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos. Esta es la autoridad. Él tiene autoridad, pero Él no tiene por qué decirnos a nosotros quién le dio la autoridad, porque Él es la autoridad. Número 2. Vamos a seguir viendo el número 2, aquí es los labradores malvados. Marcos 12, del 1 al 2, dice de la siguiente manera, del 1 al 12, dice, entonces comenzó Jesús a decir por parábolas, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos el fruto de la viña. Pero ellos tomándolo lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándolo lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar a otro y a este lo mataron. Después envió a otros muchos, a unos golpearon y a otros los mataron. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémoslo y la heredad será nuestra. Y tomándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Irá y destruirá a los labradores y hará su viña a otros. Y aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueran. Es interesante. El Señor hace una parábola y compara al padre con un labrador que tiene una viña. Un labrador que le da la viña a unas personas para que produzcan fruto de ella. El Señor les da la viña para que produzcan fruto de ella. ¿Y qué pasa con ellos? No dan fruto. Ellos todo el fruto, ellos no están respondiendo con lo que el Señor de la viña les ha pedido que hagan. Vayan, sean luz a las naciones, lleven mi palabra, prediquen el mensaje, enséñenle a la gente, háblenle de arrepentimiento, díganle que se conviertan de sus malos caminos, que se vuelvan de su idolatría, que se vuelvan de su hechicería, que se vuelvan de su fornicación, que se vuelvan de su adulterio, que se vuelvan de su homosexualidad, que se vuelvan de su lesbianismo, que se vuelvan de sus asesinatos a niños que no nacidos, que se vuelvan de su maldad. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Nada. El pueblo de Israel se encerró en sí mismo y no predicó el mensaje. Entonces el Señor se lo voy a mandar a otras personas que les cobren por no dar fruto. Y mandó a sus siervos los profetas. Y vienen los profetas.
y ellos predican el mensaje, les están predicando un mensaje de arrepentimiento, que se vuelvan a Yahweh, que se conviertan de sus malos caminos. ¿Y qué hacen? A unos matan, a otros apedrean, a otros los mandan con las manos vacías, y así lo hacen a uno tras otro, y no quieren escuchar la voz de Dios nuestro Elohim. ¿Qué hace el Señor? Entonces mandó a su Hijo, al que más amaba, al único, su único Hijo. ¿Sabes que el único Hijo de Dios se llama Jesucristo? Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach lo mandó para pedirles cuentas. Y dice aquí la palabra el Señor adelantándose a lo que ellos iban a hacer. Dicen estos: vengan y lo matamos y lo sacamos fuera de la viña, lo sacamos fuera del lugar. Y eso hicieron. El Señor se adelanta y les habla a ellos de lo que habría que acontecer y cómo el mensaje del reino les sería quitado a ellos y sería dado a los siervos de Hamashiach, sus discípulos o Talmidim, a los discípulos de Cristo, que somos nosotros los que hemos creído y a quien se nos dio la orden de ir y predicar el evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Esto no es una sugerencia, esto es un mandamiento, una misbah del Señor, y tenemos que cumplirlo. Entonces, si no lo cumplimos, entonces el Señor nos llamará a cuentas. El siguiente punto, sé que nos estamos demorando un poco, es sobre el tributo. Marcos 12, 13 al 17. Dice: le enviaron algunos de los fariseos herodianos. Bueno, voy a dejártelo para que tú lo leas porque nos vamos a demorar mucho. Mandan a estos herodianos que le preguntan y lo tientan. Le dicen: maestro, ¿es lícito dar tributo al César? Y el Señor le dice: ¿por qué me tentáis? Mostradme la imagen, la moneda. Y le pregunta: ¿de quién es la imagen? Del César. Da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es interesante. El Señor, recuerda que al Señor lo estaban tentando, lo estaban examinando, estaban viendo en qué podía caer, y el Señor les dice: mire, ustedes denle al mundo lo que es del mundo. Ustedes denle al mundo lo que les pertenece al mundo, pero al Señor nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, tenemos que darle al Señor santidad. Santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Luego viene, después fueron los fariseos, luego vienen los saduceos, que como Dios, el Señor los calla, vienen a tentarle. Entonces vienen a tentarle los saduceos y le dicen: maestro, sabemos que hablas con verdad. Yo quiero que leas allí el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio de Marcos, léelo para que tú vayas mirando lo que está pasando. Sabemos que hablas con verdad. Dinos, en la resurrección de los muertos, porque los saduceos no creían en resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Dice: mire, teníamos hubo un hombre entre nosotros que tuvo una esposa, este hombre murió, Moisés ordenó que el hermano siguiente le levantara descendencia, este murió sin dejar hijos, y así pasaron los 7 hermanos, y ninguno tuvo descendencia. En la resurrección de los muertos, pues, ¿de quién será esposa? Si todos lo tuvieron como esposa. Y el Señor dice: ustedes. Esto es interesante, me gusta este pasaje sobre la resurrección. El Señor le dice, mire, versículo 24, entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis también en esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ojo con esto. Erramos porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Aquí lo que estaba sucediendo allí en ese tiempo sucede hoy por hoy. Nosotros estamos errando, nosotros nos estamos equivocando, nosotros estamos actuando de una manera equivocada muchas veces porque estamos errando las Escrituras y el poder de Dios. No estamos escudriñando las Escrituras. Cualquier cosa que nos dicen, cualquier babosada que nos dice un supuesto apóstol o un supuesto profeta o un motivador o un predicador de esto, no la creemos a ojo cerrado, precisamente porque desconocemos el mensaje de la palabra de Dios. Y el Señor lo que está diciendo: erramos, no podemos errar. Pero aquí está hablándole a los saduceos y el Señor le dice:
En el versículo 26 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Y aquí el Señor entonces vuelve y tapa la boca de los saduceos y luego viene acerca del gran mandamiento. Vienen otros, ya no fue, ya pasaron los fariseos, ya pasaron los saduceos, ahora se acerca un escriba se acerca, ¿cómo lo llamamos nosotros? El sofrín, un escriba viene y se acerca y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Sencillo. Lo vamos a hacer caer por algún lado. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Cuando nosotros amamos, sabemos que Dios es uno. Esto es interesante, entiende bien esto. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno. No es un Dios de tres cabezas, uno. No son tres dioses, uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Como tú eres espíritu, alma y cuerpo, uno eres. Así nuestro Dios es uno solo, representado en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero es uno solo. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí habla el gran mandamiento. Luego el Señor les pregunta de quién es hijo Hamashiach, de quién es hijo el Cristo. Ellos dicen de David. Y el Señor le dice, ¿cómo pues? Dice David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo lo llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Eso es interesante. No me voy a demorar mucho en esto. Podríamos hablar en este punto de lo que el Señor le dice, pero es todo esto como el Señor va contestando a todos estos hombres que le van tentando. Luego viene guardarnos de los escribas, de los sofrín y la ofrenda de la viuda. Como el Señor le dice, miren, guárdese de los escribas, y todo esto, y luego la ofrenda de la viuda, cuando el Señor dice, esta mujer dio más que todos. No voy a detenerme mucho en esto, solamente quiero tocar estos puntos de lo que pasó el segundo día de la Pascua, antes de la Pascua, el segundo día. Acuérdense que son 4 días. Es interesante, yo quise hablar de este tema porque la Pascua del Señor en este año nos cae en día miércoles. 4 días, el día lunes. Esto fue lo que aconteció. Y luego vienen las profecías que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua Hamashiach, le da allí de lo que se habría que cumplir, la venida del Hijo del Hombre, el juicio de las naciones, la abominación desoladora, todo esto, y eso lo puedes ver en Marcos 13 del 1 al 37 y Mateo 24, 25. Y por último viene entonces el complot contra nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Yeshua Hamashiach. Eso es todo lo que pasa en ese momento. Allí volvemos, Marcos 14, 1, 2, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Marcos 14, 1, 2, ya cuando el Señor está terminando el día y al día está feneciendo, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Y decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. ¿Cómo no durante la fiesta? ¿Cómo no durante la fiesta? ¿Qué significa eso? Significa que ellos tenían que no
que ellos no podían prender al Señor el día de la fiesta. ¿De qué fiesta? La fiesta de Pesa. Ellos, ¿para qué? Para que el pueblo no se alborotara. Entonces tenemos que buscar un día diferente para prenderle. Entonces empieza el complot. No le encuentran ningún defecto. Fueron mirando el día 1, la entrada a Jerusalén. Maestro, dile a tus discípulos que callen. Si estos callen, las piedras hablarían. Luego el Señor purificando el templo. Todo esto que acontece. Todo esto acontece, no le encuentran, no tienen cómo acusarlo allí. Todo esto que aconteció en este día lunes no le encuentran, pero entonces empieza un complot para matarlo. No le encontraron, no le han encontrado efecto. Día 2, no le han encontrado efecto. Entonces, como no pueden redarguirlo, como no pueden, no tienen una palabra para acusarlo, empieza un complot para matarlo. Hasta aquí vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, estamos viéndolo a grandes rasgos. Esto tendríamos que dedicarle mucho tiempo, pero no nos queda el tiempo para hacerlo en media hora. Es muy complicado, pero permíteme decirte que aquí lo que estamos viendo, esto es por la sencilla razón de que queremos ver qué pasó realmente el día o la semana en que nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, fue crucificado. Quiero decirte una cosa, un adelanto, antes de terminar. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado el día de la Pascua, el día de la preparación. Ese día fue crucificado. Tenía que crucificarse ese día, tenía que sacrificarse para que se cumpliera lo que estaba escrito allí en el libro de Éxodo de Shemot, en el capítulo 11, si no estoy mal, que cómo tendría que sucederlo el sacrificio del Cordero. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Mañana hablaremos del día tercero. ¿Qué sucedió el día tercero? El día martes. Mira, recuerda, el Señor Jesucristo entró el primer día de la semana. Posiblemente finalizando el día de reposo, el Shabbat, en la tarde, después del día de reposo que comenzaba el primer día de la semana. Entonces, vamos a ir mirando día 2. Mañana hablaremos del día 3 y veremos qué aconteció el día 3 y cómo entonces el Señor Jesucristo siguió siendo examinado. Hemos llegado al final de este tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Si tú tienes alguna duda, alguna inquietud de lo que estamos hablando, quieres preguntar y yo te lo puedo contestar después a través de un comentario, lo puedes hacer o contestártelo vía de una parte en forma más personal, lo puedes hacer, lo vamos a contestar, vamos a mirarlo y entonces vamos a sacar cualquier duda que tengamos en el corazón sobre este asunto. Amén. Gloria a Dios, hemos llegado al final de su programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia, el Señor sobre ti su rostro tenga de ti misericordia, el Señor ponga en ti paz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, cuando volvamos a tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos.